Le pedimos a la palabra de Dios que nos ilumine en nuestra reflexión en la que estamos tomando la doctrina de la Iglesia, que por supuesto tiene la base y fundamento en el Evangelio y que se hace visible a través del magisterio del Sumo Pontífice, del Papa. En nuestro tiempo, el Papa Francisco, quien no solamente a lo largo de su pontificado, como les decía en la plática anterior, él toma ciertos elementos que nos ayudan a profundizar y reflexionar acerca de nuestra fe, sino que es una constante que él ya trae desde seminarista, sacerdote, después como obispo, como arzobispo, como cardenal, y que viendo todo el contenido, creo que nos ayuda para nuestra vida espiritual y muy en especial para nuestra espiritualidad sacerdotal como pastores. En esta charla quisiera que iniciáramos con la palabra de Dios que nos ilumine y está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice así: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, es precisamente una de las figuras que le ha gustado mucho al Papa Francisco elegir para darnos a conocer qué tipo de pastores debemos de ser. Y él utiliza una imagen que ha quedado muy grabada en el pueblo y creo que también en todos nosotros, porque es una imagen muy sugestiva que tiene una base. De hecho, hay pues sería novicio, seminarista, jesuita. Estamos hablando de 1970, 69, 70, en donde no se sabe bien, porque está tomado de los escritos personales del Papa, en donde él habla que cuando el Papa en aquel tiempo fue formador, el noviciado o el instituto allá en Argentina estaba muy vacío de vocaciones, y que él empezó a juntar un grupo de muchachos y les puso como dos tipos de apostolado que a él, al que lo narra, le quedó muy marcado. El primero era que realmente el Papa los mandó a crear una granja donde había cerdos, donde había ovejas, donde había vacas y no sé qué más, pero realmente era una granja donde ellos hacían una especie de, pues más que un servicio social, yo creo que era para la autosuficiencia y a la vez pues era una enseñanza de que tenían ellos en la sencillez, en la pobreza, tenían que aprovechar. Y ahí se narra que en comparación del olor de los cerdos, de los puercos, pues realmente se distinguía el olor a oveja. Y que seguramente ya después el Papa, ya siendo arzobispo, toma esta misma figura para hablar de esa imagen que les digo en un principio, que a él le ha gustado mucho y que se ha utilizado actualmente mucho en la iglesia. Y es precisamente la de el pastor con olor de oveja,
y sonrisa de padre. Es así como un ejemplo que todos podemos entender y que se mete en un contexto. Fíjense, estamos hablando desde hace 50 años, desde 1970. O sea que esto ya el Papa lo trae en su corazón y ahora nos lo ha repetido una y otra vez. Como yo les decía también en la plática anterior, así como repitiéndonos para que se quede realmente en el corazón de cada uno de nosotros, sobre todo los pastores. Y el segundo apostolado característica que tenían estos seminaristas, aparte de la granjita, ya era algo más apostólico, que era precisamente ir a los pueblitos de ahí cerca y hacer pequeños rebaños para llevar primeramente el sábado a los niños a catecismo y después el domingo llevarlos a misa, en donde en aquel tiempo Bergoglio celebraba la Eucaristía. Y entonces era un apostolado que les gustaba mucho a los jesuitas de ese tiempo, a los candidatos, y que de hecho ahí en el escrito dice que fueron aumentando las vocaciones con ese tipo de espiritualidad, primeramente de oler a oveja y en segundo lugar de hacer pequeños rebaños para Dios. Y el Papa, pues seguramente que se le quedó en su mente, en su corazón, y por eso el tema, él lo pone casi como un tema principal dentro de su doctrina, al igual que como hablábamos en la plática anterior, el tema de la unción, el tema de velar y custodiar, que que deben de ser las características de un buen sacerdote. Y todos estamos, dice el Papa, llamados a hacer resplandecer la estrella de la esperanza. ¿Cómo? Pues custodiando con amor lo que Dios nos ha dado. Y nos ha dado un pueblo, nos ha dado una comunidad, nos ha dado una iglesia, nos ha dado una familia, nos ha dado una parroquia que tenemos que atender, que tenemos que cuidar y hacer un discernimiento para alimentar a esa familia, a ese rebaño, con la sana doctrina y defenderlo de los enemigos. ¿Por qué? Dice el Papa que hay muchos lobos que se disfrazan con piel de oveja y no pueden disimular su olor a lobo. Por lo tanto, que todos nosotros sacerdotes, así como el pueblo lo tiene, debemos de tener un olfato que nos permita descubrir y rechazar toda la tentación que podamos tener de mundanidad. Se refiere pues a una mundanidad espiritual, es decir, todo aquello que nos distrae, que nos separa o que nos aparta del amor de Dios. Y que es precisamente lo que el Papa lo compara con esos perfumes sofisticados que nos hacen perder el piso o que nos hacen creernos más que los demás o que nos hacen oler no a crisma, no al suave olor de Cristo, sino al olor del mundo. ¿Cuál es ese olor del mundo? Pues cada quien lo ha experimentado, lo ha olfateado, quizás hasta lo ha experimentado, y sabemos que siempre ese olor no nos lleva a cosas buenas del todo, sino que hay que tener o ser muy sensibles, un olfato muy sensible para poder captar lo que es de Dios, lo que le pertenece al rebaño, y sobre todo lo que le interesa al Papa es hacernos ver que también nosotros sacerdotes, tú, yo,
fuimos sacados del rebaño. Y para ser reconocidos como ovejas y no nos perdamos. Porque les digo que cuántos de nosotros, ya por el simple hecho de ser sacerdotes, como que perdemos el piso, nos creemos un poco en la nobleza o en cierta élite, o como que ya no nos sentimos parte del rebaño, sino que somos los que estamos por encima del rebaño. Y el Papa, cuando habla de tener el olor de oveja, pues no es otra cosa más que recordarnos que también nosotros fuimos sacados de nuestro pueblo, de nuestra gente, del rebaño, y que no somos más que los demás. Es importante también recalcar que, y lo dice el Papa desde el 2009, que lo doctrinal no se debe de comparar o no se debe oponer a lo pastoral, sino que se debe de incluir. O sea que toda teología debe de ser pastoral en el sentido de que es palabra de Dios y a la vez lo pastoral debe de ser una aplicación práctica de la teología, de la doctrina. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces nos hacemos tan intelectuales, tan doctrinales, tan apegados a ciertos principios, a cierta doctrina o a ciertas leyes que, que nos hacen perder la practicidad o nos hacen perder el sentido de lo que en verdad es nuestra gente y lo que vive nuestra gente. Y a nosotros como que nos desfasa del mundo, de las cosas, y esto también hace sufrir mucho al pueblo, al rebaño. Y tener olor de oveja significa estar también dentro de la problemática que nuestra gente vive, y comprenderlo y tenerle paciencia y ayudarlo, orientarlo, cuidarlo, defenderlo, velar por ellos, que son verbos que a veces descuidamos. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a nuestras capacidades doctrinales, intelectuales, y descuidamos lo pastoral pensando que como que la pastoral es una práctica social, mientras lo doctrinal es lo nuestro, porque nos lleva a profundizar a lo mejor en el misterio de Dios y descuidamos el misterio del hombre. Por eso el Papa, cuando habla de la formación sacerdotal, dice que es muy importante ser pastores de almas y que ese pastor de almas debe de estar unido al único pastor bueno y hermoso que conduce atrayendo. Un pastor que sabe apacentar a sus ovejas. Por eso, desde un principio, el Papa, desde que era formador, utiliza la imagen del buen pastor y dice que esta imagen debe de ir grabada en la formación, en todos los candidatos al sacerdocio, y sobre todo hablando de la caridad del buen pastor, una caridad que forma en todas las virtudes. Y por eso el Papa nos invita a todos a que desde la formación nos preocupemos por ser esos pastores que cuidan, que velan por el rebaño a ellos encomendados. A lo mejor desde un principio, pues es la gente que nos rodea en el apostolado, nuestra familia, etcétera,
pero ya en nuestra ordenación sacerdotal, pues tenemos ya un lugar y unas personas concretas a quien atender y ser esos buenos pastores que los conducen hacia los campos que Dios quiere. Y en ese conducir, nosotros como pastores tenemos esa triple misión, que es la misión de la iglesia. El Papa Benedicto XVI habla de esta triple tarea. Primero, el anuncio de la palabra de Dios, o sea que es el querigma y la martiría, que como les decía anteriormente, el Papa Francisco una y otra vez nos habla sobre la importancia y la necesidad actual de anunciar a Jesucristo, del querigma, de no perder eso y no suponer otras cosas. La segunda tarea que habla el Papa Benedicto XVI es la celebración de los sacramentos, la liturgia y el servicio de la caridad, la diaconía, que son tareas que se implican mutuamente y que no pueden separarse una de otra. Por lo tanto, en la enseñanza del Papa Benedicto XVI, cuando habla de querigma martiría, es el mismo sentido que el Papa Francisco utiliza para pedirnos a nosotros, los pastores, tanto obispos como sacerdotes, que seamos querigmáticos, que seamos testigos de Cristo resucitado. Acuérdense cuando hablábamos de ir a lo esencial, o que no descuidemos lo esencial es precisamente esa relación con Cristo crucificado y Cristo resucitado, y comunicarlo así a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente a través de la diaconía, del servicio de la caridad. Por eso tenemos el ejemplo del Papa Francisco desde un principio de su pontificado, cuando él anuncia el año santo. Ustedes recordarán cuál fue, precisamente el año de la misericordia, en donde dice que la caridad para la iglesia no es una especie de actividad de asistencia social, sino que la caridad pertenece a su naturaleza, a su propia esencia, de la que no debe renunciar. Ahorita, en tiempos de pandemia, de COVID, muchos sacerdotes se sienten un poco frustrados. Yo le digo, o yo utilizaba la palabra atrofiados pastoralmente. Se sienten atrofiados porque no pueden ejercer el ministerio como lo llevaban, es decir, celebraciones de los sacramentos en general, el atender los grupos, el ir a los enfermos, el atender los funerales, el atender, no sé, a los pobres en algún dispensario, en algún comedor. Y esta pandemia pues nos ha llevado a cambiar, no solamente por el estar encerrados o por el tener cerradas nuestras iglesias, sino que nos ha llevado a la creatividad, a la innovación, como un poquito él dice, creo que también lo dice el Papa Francisco, como una especie de revitalizar lo que ya no, incluso ya no tenía mucha vida, sino que ya era más por costumbre, por tradición. Sí, sí lo dice ciertamente el Papa cuando nos dice que muchos como que no quieren cambiar, porque siempre se ha hecho así, porque así me lo enseñaron, porque así estamos acostumbrados, y el Papa pues nos dice pues que tenemos que buscar nuevas formas, que tenemos nuevos retos, nuevos paradigmas que lograr. Por eso yo les decía también en la charla anterior, a vino nuevo, odres nuevos, a vino viejo, odres viejos.
pero lo que no cambia en la iglesia es precisamente la caridad. Por eso ahora, en este tiempo de pandemia, pues nosotros como sacerdotes a lo mejor no podemos celebrar públicamente los sacramentos, aunque sí lo hacemos o lo debemos de hacer personalmente, o no tenemos la afluencia de gente que nosotros quisiéramos o que hemos tenido en otras ocasiones. Pero el servicio de la caridad y llamémosle esa labor de diaconía o de labor social que también debe realizar la iglesia, es un tiempo propicio en donde nosotros deberíamos de brillar y deberíamos de ser esa imagen fiel de Cristo el buen pastor que se preocupa por sus ovejas para que no les falte nada. En esto, pues no quiero detenerme mucho, pero aquí en Tarahumara tenemos muchas experiencias, no solamente en el andar buscando, distribuyendo o viendo la forma de que la gente adquiera una despensa o tenga lo necesario para vivir como papa, maíz, frijol, etcétera. Y no solamente también siendo así como un poco de intermediarios o gestionando la llegada de cobijas o de zapatos, bueno, que es más bien guarache, o de algunas otras cosas que a nuestros hermanos, sobre todo hermanos indígenas, les ayudan y les sirven, sino también promoviendo la autosustentación, es decir, buscando programas o haciendo proyectos de autosustentabilidad de agrícolas y que puedan ayudarles a nuestros hermanos. No es una tarea fácil porque pues nos faltan recursos, nos falta personal y muchas veces nos falta capacidad, pero la idea es que la iglesia no se puede quedar atrás en esta labor, porque ¿cómo les podemos hablar de un pan espiritual cuando no tienen el pan material? El pan de cada día, como dice el Padre Nuestro. Por eso le pedimos a Dios, danos el pan cotidiano, el pan de todos los días. Por eso nosotros, y es importante, por eso me detengo un poco y se los recalco, nuestra vida en esa triple tarea como pastores, pues debe de haber ciertamente un equilibrio, pero a lo mejor hay días en que le tenemos que dar más a la liturgia, o habrá días en que tenemos que darle más a la evangelización, a la enseñanza, a la cuestión profética, pero también a lo mejor hoy es el tiempo de darle más pues a la doctrina social, no solamente como nos lo dice el Papa en la Fratelli Tutti, de la justicia, de la fraternidad universal o de la amistad social, sino también ya en concreto de la caridad a través de la promoción, a través del acompañamiento y de la preocupación por nuestra gente que está enferma, que se ha quedado sin empleo o que está sufriendo por tantas cosas que nos está trayendo esta pandemia. Ya también, no solamente el Papa Benedicto XVI habló de esta triple tarea, sino el Papa Francisco con el Año de la Misericordia, con la caridad, nos lo sigue recalcando y nos sigue invitando a que no descuidemos lo que ya desde Juan 23 nos decía, que, que nuestro tiempo, la esposa de Cristo, en este caso la iglesia, prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Ya recordemos al Papa Bueno, al Papa Juan 23, que si había algo que se distinguía en él era precisamente ese perfil de misericordia, de ternura y no de severidad. Y creo que también todos nosotros, y así lo vio también el Papa Pablo VI, y decía que la religión del concilio debe de ser principalmente la caridad. Fíjense todo esto desde Juan 23
Pablo VI, después a lo mejor Juan Pablo I, que no tuvo mucho, pero Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, pues cuando nos habla de oler a oveja, no es otra cosa que, que la caridad. Estar con nuestro pueblo, ayudar a nuestro pueblo, involucrarnos con nuestro pueblo y tener esa sonrisa de padres. Y cuando el Papa le habla a los sacerdotes, él no tiene miedo o no tiene problema para hablar también de los pecados de los pastores, de los pecados de la curia, de los pecados de los obispos, o hablar del sentido del pecado. Y esto no para juzgarnos o para condenarnos, por supuesto, sino lo que lo hace él por una cuestión de que nosotros con humildad, con sencillez, reconozcamos que muchas veces no hemos sido lo que tenemos que ser, buenos pastores. Y pastores, vuelvo a repetir, con olor de oveja. Y esta figura se dice que más que una figura ética, más bien hay que verlo por el lado estético, que eso es precisamente lo que le ha traído a nuestro pueblo, a nuestra gente. Es decir, lo que el pastor trae en el corazón. ¿Y por qué digo de una manera más que ética, una figura estética? Porque a una gente le va a traer más una sonrisa de una persona que una cara de enojo. O le va a traer más la ternura o la amabilidad o o la la no encuentro la palabra, como el la cierta, no es disciplina, sino educación de una persona educada, tierna, sincera, a que una persona malhumorada, una persona sin educación, irrespetuosa. O sea, es decir, la figura estética, a veces nuestra imagen dice mucho, nuestra forma de tratar a la gente, nuestra forma de actuar, de comportarnos, eso le dice mucho, mucho a la gente. Inmediatamente se nota cuando ellos rehuyen de un sacerdote e incluso después llegan hasta criticarlo porque hay ese no sé qué que los atrae. Y ese no sé qué precisamente es la caridad pastoral de la que habla el Papa Francisco y de la que nos insiste tanto. ¿Por qué? Porque nosotros pues debemos de llevar un corazón de padres, que dice el Papa, pastores que no solo pretendan vestirse con la lana de las ovejas, sino que anden apasionados por servirlas. La pregunta sería: ¿nosotros estamos apasionados por servirlas a nuestras ovejas? Qué triste es ver a un sacerdote todo el día viendo películas en la televisión, en Netflix o en algunas series que ahorita están muy de moda. Qué triste ver a un sacerdote encerrado, teniéndole miedo al COVID. Claro, con esto no quito que tengamos las precauciones, ¿verdad? Por supuesto. O qué triste es ver a un sacerdote triste, sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque en la actualidad no podemos salir o porque nos han cerrado las iglesias, etcétera. Cuando el Papa habla, fíjense, ser apasionados por servir a las ovejas, habla del olor, pero cuando habla de olor, habla de un olor fuerte, o sea, un olor fuerte que evoca claramente muchas imágenes, sobre todo que debe de olerse, y que no solamente debe de olerse a oveja, o más bien que debe olerse a oveja,
y no a sí mismo. Porque ¿cuántos de nosotros estamos más preocupados por nosotros mismos, por nuestra imagen, que en realidad por nuestros hermanos, por aquellos que Dios ha puesto a nuestro, a nuestro cuidado? Yo recuerdo, y creo que a todos nos sucede, a veces cuando alguien está cocinando, nos puede venir un olor y nos recuerda a nuestra mamá, el sazón de nuestra mamá. O por ejemplo, yo huelo alguna, alguna fruta como una lima, ese olor eh, cítrico, y me recuerda y me evoca a mi tierra. Yo soy originario de Michoacán. O por ejemplo, este, no sé, algún perfume, no, a lo mejor nos evoca a una persona. ¿Por qué? Porque, o como decía un padre cuando iba a bautizar a un niño, decía, este huele a recién nacido. ¿Por qué? Porque también los olores estimulan nuestros sentidos. Y cuando el Papa habla de olor a oveja, pues se refiere a que eso es lo que nos debe de, de, de envolver, de preocupar, y no andar pensando en nosotros mismos, sino pensar en los demás. Y otra figura que utiliza es que, o sea que cuando él habla de no vestirse con la lana de las ovejas, también habla y dice otra frase fuerte, que no debemos de ser peinadores de ovejas, sino pastores del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente a nosotros nos quiere para que los acerquemos a Dios, que seamos pastores, no tiranos, y que no nos perdamos cuando hablamos de peinadores de ovejas, pues creo que lo entendemos muy bien. Es decir, cuando yo les hablaba de manipulación, cuando yo les hablaba de aprovecharnos de nuestro estatus o de nuestro ser sacerdotal para hacer que la gente nos sirva y nosotros no servir, entonces estamos siendo peinadores de ovejas, que nos estamos aprovechando de las ovejas y que en realidad estamos cayendo en la tentación, dice el Papa, de convertirnos en apóstoles decorativos. Hay una expresión muy fuerte que el Papa decía que no debemos de ser ni topos ni mariposas, así como que no debemos de estar escondidos ahí, pero tampoco andándonos, haciéndonos ver en todo mundo queriendo sobresalir. O sea, no debemos de estar escondidos como ratas de biblioteca, ni topos, pero tampoco con la fascinación, con la, con la presunción o querernos exhibir como si fuéramos mariposas, no solamente volando de flor en flor, como dice la canción, sino también querer, por la fascinación o el caer en ese extremo de la vanidad, donde nos preocupamos más por nosotros, oler bien, vestir bien, comer bien, y mientras mucha de nuestra gente está sufriendo. Yo no sé, yo no conozco mucho el ambiente de allá de Tampico, pero yo me imagino, sobre todo en la costa, cuánta gente con olor de pescado y cuánta gente quisiera nosotros sentirnos que olemos a ellos, a sudor, a lágrima, a trabajo, a calor, a no sé, tantas cosas que nuestra gente sencilla todos los días tiene y asume como suyo. Eh, Todas estas figuras no son retóricas, o sea que el Papa no las toma nada más así por tomarlas. Como yo les digo, se pueden entender en sentido literal porque nos ayudan a ir a la analogía.
y nos hacen comprender muy bien a qué se refiere el Papa. Pero, pero no solamente eso, sino que tenemos que ir a la profundidad de lo que el Papa nos quiere decir cuando utiliza estas figuras. Cuando habla por ejemplo, de pequeño rebaño en los niños, en los abuelos, cuando habla de pequeño rebaño en la parroquia, en la familia, y esta figura del buen pastor, que es una figura muy evangélica, nos dice mucho. Alguien podrá decir, bueno, yo soy de ciudad, no conozco mucho, pero creo que por la teología, por lo que hemos leído, hasta por las películas, sabemos de lo que significa el ser pastor. También, como les digo, en la doctrina del Papa, él utiliza otra figura que ya habíamos, de la que habíamos hablado en la charla anterior, de que somos llamados para ungir a nuestro pueblo. Y ungir a nuestro pueblo significaba, sí, transmitirle la gracia, la fuerza del Espíritu de Dios, el suave olor de Cristo, pero también, pues algo más profundamente, ¿no? Es decir, estamos llamados para darles a Cristo, Cristo el ungido. Y el Papa, me gusta mucho este ejemplo que toma, que el ungir y que el aceite no solamente es el crisma, algo sagrado para nosotros, ¿no? Sino también él habla de una mezcla de aceites, por ejemplo, el de las cocinas, el de los talleres, el de los hospitales, donde el buen pastor debe descubrir ahí el aroma a Cristo. La verdad, yo no había reflexionado en esto, que cuando se hablaba de ungir al pueblo, yo creía que siempre se refería nada más al suave olor del crisma y de nuestro bautismo, o de nuestra confirmación, o de nuestra unción sacerdotal, o en este caso mío, de mi unción episcopal. Cuando habla del buen pastor, es el que también distingue el olor de la cocina, el olor del taller, el olor del hospital. ¿Qué significa esto? Que es el Espíritu Santo el que está en la iglesia y está ahí en los lugares más humildes, más sencillos que podamos imaginar. Y nosotros como pastores tenemos que enseñar a discernir dónde está Dios o dónde está Cristo y dónde las cosas no son de Dios o no son de Cristo. Y no podemos en ese sentido ser tontos. Así lo dice el Papa. El Papa, tomando las palabras de Jesús, dice que tenemos que ser astutos y que tenemos que cuidarnos, saber distinguir quién es el lobo y quién es la oveja. Y así como en los carnavales a veces el lobo se disfraza de oveja, también nosotros debemos de saberlo, no solamente distinguir con la mirada, sino con el olor. O sea, debemos olfatearlo. Cuando esa persona es más lobo que oveja. Y por lo tanto, cuando él habla de ser pastores con olor de oveja, nos habla de una imagen combativa, no de un criterio decorativo, sino también con un sentido bélico para discernir la autenticidad de un pastor. Recordemos que el demonio se disfrazó de ángel de luz y engañó al hombre con vestidos, con luz, haciéndole creer que era luz bella, el ángel bueno. Y sin embargo, siempre sabemos que no es así. El demonio, el padre de la mentira, se disfraza muchas veces de ángel de luz, pero dice el Papa que sigue oliendo mal. Aunque parezca muy, muy bueno, muy bello, sigue oliendo mal y no huele a oveja. Y por eso nosotros tenemos que saber discernir muy bien
entre la imagen del mercenario que quiere aprovecharse de las ovejas, que las quiere robar, que las quiere matar, a la del buen pastor que está ahí con su rebaño y que lo cuida contra toda clase de maldad, de acechanza. Y también cuando estamos hablando de olor, cuando estamos hablando de unción, que recordemos lo que ya el Papa había pronunciado desde el 2006, en una vez que estuvo en el santuario de Luján, allá en Argentina. Él decía que Dios conoce nuestros gozos, conoce nuestras carencias, nuestras necesidades, y que por lo tanto ahí les decía que debemos de pedir el ser pastores con olor de oveja. O sea, la gracia de ser pastores con olor de oveja. Y ese olor no es para, vuelvo a insistir, no es para perfumarnos a nosotros mismos, sino es para ungir, para perfumar a nuestro pueblo. Ser pastores significa que debemos de ser nosotros, o que debemos de estar en medio de nuestro propio rebaño y ser pescadores de hombres. Y al buen sacerdote se le reconoce por la manera en que unge a su pueblo. Esto, como les digo, en la parábola del buen pastor que utiliza como imagen el Papa y que repite una y otra vez, no es que se quiera meter por la fuerza con una cierta ideología que a él le llama la atención o que él quiere, sino que más bien trata de una manera práctica, sencilla, hacernos saber y tomar conciencia de que debemos de estar en medio de nuestro pueblo, cercanos a nuestro pueblo. O sea, el olor a oveja no se crea en laboratorio, dice el Papa, sino que ese se saca del mismo rebaño, de donde nosotros fuimos tomados. Pues bueno, vamos a pedirle a Dios a través de esta charla. Disculpen si soy muy reiterativo, pero yo les decía que al menos por mi experiencia, a veces vale la pena una y otra vez repetir las cosas para que se nos queden, y no importa que sea una o dos ideas, pero que las podamos llevar en práctica. A veces, ¿de qué nos sirve mucha teología o mucha doctrina o saber muchas cosas cuando en realidad no las llevamos a la práctica o no ayudamos a que nuestra gente las pueda vivir? Y creo que, fíjense, con ese lenguaje sencillo, el Papa trata de ahondarnos y de llevarnos al Evangelio, y ahora muy en especial en este tema que he querido tomar, pues es precisamente el pastor o el buen pastor que cuida de su rebaño, que conoce a su rebaño, que se involucra y que está en medio del rebaño y que está atento de no atentar contra el mismo rebaño, de no convertirse o ser un mercenario o un ladrón, sino al contrario, ser o cumplir con esa misión que Dios le ha dado y que nos ha dado para estar con nuestra gente, con nuestro pueblo. Continuaremos más adelante con ya a lo mejor sin mucha repetición sobre esta analogía que el Papa, o sobre esta imagen que toma, pero sí, volviendo a ella, ya que constantemente estamos hablando desde hace 50 años, el Papa le ha gustado esta imagen que nos dice mucho. Ya veremos cuando en nuestro pueblo, en la mística popular, se habla de esto, cómo lo entiende nuestra gente y también cómo nosotros lo debemos de entender, sobre todo para poderlo vivir.
Pues bien, ánimo, les voy a dar la bendición, pero antes de darle la bendición, les dejaría estas preguntas para que ustedes las mediten y las hagan suyas. La primera es esta, ¿no? Verdaderamente yo me siento pastor con olor a oveja y un olor fuerte, o nada más así un olor disfrazado, o a veces me he convertido más en lobo disfrazado de oveja, aprovechándome de mi ministerio y aprovechándome de la autoridad que tengo delante del pueblo, delante de la gente. Un poco recordar mi formación. Mi formación siempre fue en este sentido de la caridad pastoral. Soy consciente de que fui ordenado para servir en esa triple tarea que Dios me encomienda, como maestro, como santificador, como pastor. Y verdaderamente me preocupo por dar ese anuncio explícito de Jesucristo con mi palabra, con mi testimonio. Y aparte me preocupo, sobre todo ahora en este tiempo que estamos viviendo, de ejercitar la caridad en la iglesia, esa vida pastoral de tipo social que ahorita tanto la gente necesita. O me encierro en mí mismo, en mi conveniencia, o en mi tranquilidad, o en mi estabilidad, o verdaderamente soy, como dice el Papa, apasionado. Me apasiona el poder servir a mi gente, me motiva el servir a mi gente, me levanto todos los días con mucho ánimo, con mucha alegría, para poder ayudar, para poder servir a mi gente. Cada quien tiene pues la respuesta, como le digo, puede ser una respuesta muy sencilla, pero yo los invito a que seamos sinceros con nosotros mismos y que esto nos ayude a cambiar ciertas actitudes y a renovar también, si es necesario, renovarlas y enriquecerlas y fortalecerlas, también las buenas actitudes que tengamos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les mando un saludo, sigan contando con mi oración y que el Espíritu Santo nos ayude a sacar abundantes frutos de estas sencillas reflexiones y que verdaderamente nos confronten con nosotros mismos para sacar lo mejor de lo que Dios nos ha dado. Hasta la próxima.